Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría de nuestra parte poder compartirte la escuela sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre, estamos iniciando el libro del Evangelio de Marcos. Vamos a estar estudiando en estos 3 meses a continuación. Ya es el tercer trimestre de este año. Te recordamos que son 4 estudios diferentes por año. Cada 3 meses se renueva este estudio. Acabamos el del gran conflicto y ahora estamos iniciando el Evangelio según San Marcos. Este tema es muy interesante porque vamos a estar estudiando un libro de la Biblia. Nosotros cuando hablamos de los 4 evangelios estamos hablando acerca de biografías avaladas, aprobadas por el Espíritu Santo. La inspiración nos ha obsequiado las 4 biografías más excelentísimas del Señor Jesús. Cada uno de los evangelios enfoca la persona de Cristo Jesús de una forma diferente. Obviamente que Marco tiene su tinte, tiene su identidad y es lo que vamos a estar estudiando en este trimestre. Así que te invitamos a que nos acompañes, a que puedas estar del otro lado y si es tu deseo conocer más, aprender más, está bueno de que tengas tu folleto, de que lo estudies, de que lo analices de forma detenida junto con otros materiales como pueden ser diferentes comentarios, también el libro complementario y obviamente estudiar cada semana tu escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar orando y vamos a iniciar con el tema de ahora. Querido Padre que moras en el cielo, muchísimas gracias, nuestro buen Señor, porque nos permites aprender de tu palabra. Queremos rogarte, oh Dios, que tengamos un corazón sensible, tengamos un espíritu presto a responder a tu llamado. Gracias por enseñarnos por medio del Evangelio de Marcos acerca de Cristo. ¿Quién fue Él? ¿Qué hizo? ¿Para qué nos sirve esta biografía teológica sistemática acerca de la persona de Cristo Jesús? Ayúdanos a aprovechar bien estos 3 meses de estudio. Bendice a cada amigo, a cada hermana que va a estar del otro lado y que puedan también profundizar estos temas que seguramente van a ser de bendición para ellos también. Te pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, que nos dirija en todo momento y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, cuando agarramos la Biblia, nosotros tenemos diferentes matices en cada uno de sus libros. La palabra Biblia justamente viene del griego biblos, que es conjunto de libros. De allí viene la palabra biblioteca, ¿sí? Bibliografía. O sea, es una palabra que exclusivamente nos enseña acerca de un conjunto de libros. Y dentro del Nuevo Testamento, la primera parte es el Antiguo y la segunda es el Nuevo Testamento, que ambos se complementan. Uno anuncia a Cristo y el otro habla acerca del cumplimiento de ese anuncio profético. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer cada libro que vamos, tiene un contexto, tiene un idioma, tiene personajes, tiene un elemento temporal, histórico, geográfico. Son diferentes elementos que tiene cada libro de la Biblia a la hora de abrirla. Y obviamente el libro de Marcos no es la excepción. El libro de Marcos nos va a presentar a un Jesús haciendo, es un Jesús actuando, un Jesús sirviendo, un Jesús manifestando una conducta visible, pero muy concreta. Siempre cuando miramos el Evangelio de Marcos, siempre tenemos que imaginarnos que estamos mirando una película de acción. Es un evento tras otro. Jesús va a Galilea, Jesús va a la sinagoga, Jesús sana, Jesús saca un demonio, Jesús hace esto y esto. Es una continua evidencia del obrar de Cristo. Por ejemplo, Marcos no se extiende tanto en detalles como cuándo nació Cristo, dónde nació Cristo. No se extiende tanto en esos aspectos, ni siquiera en las tentaciones. Lo que quiere hacerte ver Marcos cuando estudiamos y analizamos su evangelio es que conozcas que Jesús actúa,
Jesús es una persona que hace. Jesús es una persona que está en constante dinamismo. Jesús no se queda quieto, sino que Jesús se mueve, conquista, alcanza, cambia, modifica. Todos estos elementos se conjugan en el Evangelio de Marcos para con la persona del Señor Jesús. ¿Sabes que ningún libro de la Biblia, ningún evangelio, ¿no? Libros sí tenemos, libros que dan su autoría. Ningún evangelio del Nuevo Testamento dice, por ejemplo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Juan. Lo que hace la Biblia es enseñarnos o señalarnos, darnos características muy particulares de quienes podrían ser sus autores. E inclusive cuando nosotros miramos si ellos mismos se describen, son tan alejados del protagonismo bíblico, no quieren ser protagonistas, sino quieren simplemente mostrar el Evangelio. Lo que hacen es describir escenas o referencias que en algunos casos no es muy seguro, pero pueden darnos información acerca de la posible autoría del que está escribiendo. Por ejemplo, Juan dice el discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando exclusivamente de un detalle del amor de Cristo, y es el profeta, es el apóstol del amor, el apóstol Juan. Por lo tanto, nosotros tenemos una descripción de quién es el autor, el llamado de Leví Mateo. En Marcos tenemos el caso de un joven que estaba cubierto con unas sábanas y fue quitado ese cubertor y fue quedado desnudo allí en Marcos 14, 51 y 52. O sea, cuando hablamos de la autoría, ningún evangelio te va a reconocer en su escritura que él fue o tal persona fue el autor de dicha obra. Nosotros tenemos, eso sí, lo disponemos con la historia, tenemos materiales, tenemos padres de la iglesia, tenemos obispos que han hablado acerca de que eran contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a el obispo Cristiano Ireneo, que él dijo en el siglo II, dijo esto: después de su muerte, o sea, la muerte de Pedro, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que había sido anunciado por Pedro. O sea, si miramos los escritos de la época, vamos a poder encontrar que el que volcó toda la experiencia de la vida con Cristo fue el apóstol Pedro. Y es interesante que ningún otro de los evangelios nombra tanto a Pedro como es Marcos. Y eso es algo que algunos autores han llamado como el evangelio petrino o de el autor Pedro. Es como que Pedro está describiendo todo lo que se acordaba del Señor Jesús, y Marcos lo que hace es describirlo de una forma fugaz, un evento rápido tras otro, sin muchos detalles. No es casualidad que el apóstol Pedro llama a Marcos, al autor de Marcos, lo llama hijo espiritual, allí en 1 de Pedro 5:13. O sea, nosotros cuando miramos la relación que hay entre Pedro y Marcos es muy estrecha, a tal punto que Marcos se transformó en alguien importante en el asunto gramatical, lingüístico, de traducciones, tanto para el apóstol Pedro, así también como para el apóstol Pablo. Nosotros vamos a hablar un poquito de quién era Marcos, pero más o menos este es un poquito el tema que trata Marcos, y también con respecto a su autoría. Si queremos investigar un poquito acerca de su vida, no tenemos muchísimos detalles, pero sí tenemos detalles tan importantes que nos enseñan a nosotros lecciones espirituales importantes para nuestra vida espiritual. Nosotros vemos que en el libro de los Hechos se describe al joven llamado Juan Marcos. Tenía dos nombres. En el Evangelio no tenemos tanto detalle de él, pero sí lo tenemos en el complemento con Lucas.
Lucas lo que hace justamente es mostrarnos un poquito la familia de Juan Marcos. Nombramos nosotros de que la familia está ilustrada en la Biblia, está descrita en la palabra de Dios. ¿Cómo la describe la Biblia? ¿Cómo describe la familia de Marcos? Bueno, en principio pareciera ser que su mamá era una mujer acaudalada de Jerusalén. Era una mujer que sustentaba las arcas de la iglesia primitiva, a tal punto que el apóstol Pedro fue a compartir la casa con Juan Marcos. Herodes había mandado a meter preso a Pedro, y un ángel en la noche, por oración por los hermanos que estaban orando, por causa de esas oraciones, lo que hace el ángel es rescatar al apóstol Pedro y va a la casa de María, que es la mamá de Juan Marcos. Es interesante que Pablo y Bernabé hacen el primer viaje misionero a Antioquía, y en ese entonces lo llevan como ayudante a Juan Marcos, un joven que tenía potencial, y lo convidan a participar de la misión pastoral. Lo que ocurre es que, esto lo puedes leer en Hechos 13, 4 al 12, luego de que llegan a Antioquía empiezan a trabajar y se encuentran con el mago Bar Jesús, o llamado también Elimas. Y este hecho impacta tanto a Juan Marcos, que la Biblia dice en el versículo 13 que él decidió volver a su casa. Volvió a su casa de Jerusalén con su familia. En el segundo viaje misionero, si tú miras allí en Hechos capítulo 15, vas a ver en los versículos 36 hasta el versículo 41 que nuevamente Pablo le dice a Bernabé: mira, vamos a visitar a las iglesias, a las congregaciones que dejamos, vamos a ver cómo están, vamos a alimentarlas, a acompañarlas en su situación, en su condición espiritual. Bernabé, que es interesante que el nombre de Bernabé significa hijo del consuelo o hijo de consolación, haciendo una representación a su nombre, invita a Juan Marcos. Pero Pablo decide que no. Y hubo una fuerte discusión. Mira, si tú agarras tu escuela sabática, en el día lunes vas a encontrar esto descrito acerca de esta discusión. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Por otro lado, Bernabé, dice el autor, no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que de ese equipo misionero se armaron dos equipos misioneros. El apóstol Pablo se fue con Silas y el apóstol Bernabé, el mensajero, el predicador Bernabé, se fue con Juan Marcos a predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos en Hechos capítulo 13 la descripción, y en Hechos capítulo 15 la descripción de esta historia más o menos en la década del 40 después de Cristo. Ahora, sabes que luego de unos 15 años después se escribieron las cartas, por ejemplo, de Colosenses, se escribieron la carta de Timoteo. Unos 15 a 20 años después, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro van a escribir acerca de Juan Marcos. Dice, por ejemplo, allí en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisión, dice el apóstol Pablo, los saluda, lo mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones.
O sea, el apóstol Pablo reconoce que en Colosas Juan Marcos ya había enseñado, había estado trabajando como pastor, como conductor de la iglesia en Colosas. Y había dado directrices muy claras, enseñando a la iglesia, conduciendo la grey. Y el apóstol Pablo dice, del cual ya recibieron instrucciones. Si él va a verlos, recíbanlo bien. O sea, dediquen un tiempo a atender su persona, reconózcanlo como líder, atiéndanlo de forma afectuosa. Mira cómo ha cambiado el concepto para con la persona de Juan Marcos. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 4 que Juan Marcos era necesario para el avance del Evangelio. Y 1 de Pedro 5:13, que ya lo pronunciamos anteriormente, la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda lo mismo que mi hijo Marcos. Nota que Pedro habla con un vínculo cercanísimo a Juan Marcos y enfoca su relación, su vínculo como un padre para Marcos. Esto nos enseña algo muy importante, queridos hermanos, que Juan Marcos fue transformado por Jesús. Juan Marcos fue transformado por la misión, se transformó en un joven valiente, en un joven de valor. Se convirtió en un pastor para la iglesia y se transformó en un colaborador eficaz para el apóstol Pablo. Se formó un vínculo estrecho con el apóstol Pedro. Marcos superó sus temores, creció ante su fracaso pasado y se preparó para servir a la causa de Cristo. Lo que tú vas a leer en estos 3 meses es un resultado de un hombre transformado. Es un hombre cambiado por el Evangelio. Es un hombre que maduró en la fe. Es un hombre que proyectó su potencial en Cristo Jesús. Jesús lo transformó en un hombre importante, un pilar en la iglesia primitiva, a tal punto que los grandes líderes, como por ejemplo Pablo y Pedro, reconocieron en Juan Marcos un hombre de fe, un hombre capacitado, un hombre que creció y maduró para servir en las filas del Evangelio. Por eso, a veces nosotros tenemos que ser un poco pacientes con aquellos que no conocen tanto el Evangelio, que están aprendiendo a trabajar en la causa de Dios. Tenemos que ser un poquito empáticos y pensar que Dios puede fortalecer y preparar, capacitar al que Dios está permitiendo ingresar en la fila de su iglesia. Recuerda que Dios no llama a los capacitados, Dios no llama a la gente que sabe mucho, a la gente que estudió. No digo de que estudiar y saber mucho está mal, pero digo que no es una condición para servir al Señor, para entregar tu vida a la causa del Evangelio, conocer mucho. Lo más importante es, en el proceso de tu entrega, en el proceso de tu predisposición completa hacia Dios, prepararte para servir a Dios de la mejor manera como lo hizo Marcos. Marcos es un ejemplo para todos aquellos que hemos fallado al trabajar para la causa de Cristo. Si has cometido algún error, has tenido alguna caída, algún tropiezo, has afectado la misión de Cristo, este testimonio, este ejemplo es para ti y para mí. Este ejemplo nos sirve a nosotros para poder tomar aliento y decir, si Él fue transformado, yo también quiero serlo. Yo puedo serlo, tú puedes serlo. Jesús nos va a capacitar. Si miramos, y ya entrando un poquito más al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, en el capítulo 1 nosotros ya encontramos algunos personajes muy, pero muy importantes. Está primeramente Cristo en el versículo 1. Luego en el versículo 2 está Dios el Padre. También aparece en el versículo 6 y en el versículo 11. Y luego obviamente está la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que se dedicó también a una función
misionera. Juan el Bautista es o aparece en el Evangelio de Marcos como un pregonero, como un predicador, como un embajador del cielo. Nosotros sabemos de que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se vinculan entre sí. Y lo que hace Marcos es obviamente tomar citas del Antiguo Testamento y lo que hace lo conecta a la persona de Cristo, lo conecta al Señor Jesús con la profecía del Antiguo Testamento. O sea, lo que hace el apóstol, el escritor, el discípulo Marcos, lo que hace es tomar la persona de Cristo y plasmarlo en la profecía, contrastándolo con la realidad presente. Quiere llamar la atención de que nuestra mente perciba a Jesús como el ungido de Dios. Ese rey que viene, que debe preparársele un camino. Es interesante que la lección toma tres pasajes que hablan acerca de la preparación de un viaje, de una llegada, de un descenso. Preparar el camino para el rey que viene. Tenemos Éxodo 23:20, tenemos Isaías 40, 3 y 4, y luego tenemos Malaquías 3:1, que nos está diciendo aquí Marcos. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Isaías 40, 3 y 4. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y terrenos escarpados en planicies. Antiguamente, cuando iba a llegar un rey, se preparaba el terreno, se preparaba los caminos para que el rey pudiera pasar por esos caminos de forma cómoda. Era una recepción que alguien lo anunciaba, era un predecesor a la llegada del rey. Malaquías 3:1 dice: yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y luego Malaquías dice que yo envío al profeta Elías, y él va a hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿Qué está haciendo Marcos? Nos está describiendo la llegada del rey. Nos está presentando la llegada de de Cristo antes, por el mensaje que estaba dando Juan el Bautista. Es interesante que Marcos describe a Juan con algunas características sumamente particulares. Fíjate que dice, por ejemplo, estaba en el desierto a orillas del Jordán. Luego dice su alimento. Allí en el versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Es muy interesante esto porque son detalles del estilo de vida que tenía Juan, dónde vivía Juan y también el mensaje que daba Juan el Bautista. Esto es sumamente importante porque la gente que escuchaba, luego de casi 4 siglos de silencio en la profecía, Juan fue una conmoción para el pueblo hebreo. Juan fue un escándalo para la época. Todos iban a escuchar a Juan, necesitados de la palabra, necesitados de la llegada del Mesías. Los judíos, la última tribu del sur, había llegado a los tumbos a los tiempos de Cristo, a los tiempos del Mesías. Era una nación conquistada por Grecia, pasada por Grecia, pasada por Roma. Era una nación
que estaba influenciada por el lenguaje de estas potencias, estaban sometidos políticamente, no tenían independencia, sino que servían a los emperadores romanos. Por lo tanto, nosotros cuando miramos el contexto social, era un contexto social triste. Estaban en asfixia social, política y económicamente hablando. Necesitaban de un mensaje de esperanza. Lo que no se dieron cuenta el pueblo judío de que Cristo no venía a librarlos políticamente, sino Cristo venía a restaurarlos espiritualmente. Si nosotros miramos de cerca el mensaje de Juan, Juan no endulzaba el oído a los que lo escuchaban. Juan les decía: arrepiéntanse, confiesen sus pecados y háganse bautizar. Yo los bautizo con agua. Laven sus pecados, cambien su conducta, conviértanse y arrepiéntanse de todo mal. El mensaje de Juan el Bautista. Y nos dice que Juan, cuando habla acerca de Cristo, versículo 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. O sea, yo no soy digno de estar ante su presencia. Qué lindo tener predicadores así hoy en día, ¿no? Predicadores que no se exalten a sí mismos, sino que reconozcan que su fragilidad está presente, de que son seres humanos comunes, corrientes como los otros, y se preocupen más que por autoexaltarse, exaltar a Cristo. Yo no soy digno, yo no soy ni siquiera, estoy a la altura, estoy capacitado para desatarle los cordones, las sandalias, ni siquiera cuando me postro ante Él. Qué interesante lo que muestra Marcos acerca de Juan. Y dice la Biblia que la persona de Cristo se la presenta desde el versículo 1. Marcos te va a presentar a un Jesús que viene por un sendero. Jesús viene por un camino. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nota que el Evangelio es Cristo. Cristo es el centro del Evangelio. Nos hace pensar en Apocalipsis 14 cuando se habla de predicar el Evangelio eterno. Es la persona de Cristo Jesús que iba a ocupar el lugar de la raza humana e iba a entregarle a la raza humana la salvación. Nosotros tenemos que ver cómo era el camino, y el camino que muestra Marcos muestra de un siervo del rey que se rebaja a la servidumbre en el mundo y entrega su vida, todo lo que tiene, para el servicio de sus súbditos. Pero Jesús debía ser presentado antes por Juan el Bautista. Dice allí, por ejemplo, en el versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Sabes? Hay una combinación que describe Marcos muy interesante. Lo puedes ver en los versículos 1 al 12. Muestra esa rara, extraña combinación, esa unión entre el Cristo humano y el Cristo divino. Por ejemplo, dice: Hijo de Dios, dice el versículo 1, es mucho más que un ser humano. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, envío mi mensajero, Jesús Dios. Luego también, por ejemplo, en el versículo 7, Juan dice: es más poderoso que yo. Jesús es Dios. También lo puedes ver en el versículo 10. Luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. En Cristo se conjugan las tres,
en sí, las dos personas de la deidad, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Eso es algo que lo marca mucho Marcos, pero también muestra al Jesús humano, al Jesús frágil, por así decirlo, a un Cristo necesitado. Nota que dice el versículo 3, preparad el camino del Señor. Él viene sujeto a las condiciones en el camino que le toca andar. Él va a tener un sendero. ¿Y cuál es el sendero? Lo puedes leer en Marcos 10, 45. Dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. El rey que se humilla y se coloca en la posición de ser humano. También en el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Jesús, como ser humano, también fue bautizado. Jesús descendió a las aguas. Dice el versículo 12, luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Nota la conducción divina para aspectos humanos de Cristo. ¿Y cuál es el aspecto humano más importante? Es que Jesús no vino programado para vencer. Jesús fue colocado, como todos nosotros, en el lugar de la tentación. Dice en el versículo 13, estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás. Nota que aquí se muestra un Jesús total y completamente humano. Jesús tentado. Luego dice, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Jesús como Dios. Y luego dice, Jesús con las fieras. Jesús necesitó ser bautizado. Nota ese contraste. ¿Por qué hace ese contraste? Porque te quiere mostrar justamente quién es Cristo. Te quiere mostrar cómo es la persona de Cristo según la descripción que hace el evangelista Marcos. Algunos detalles con respecto a Juan el Bautista y Elías. La gente cuando vio a Juan el Bautista, se dio cuenta de que era el mensajero que se había anunciado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, su mensaje de arrepentimiento. ¿Se acuerdan allá en el Antiguo Testamento? Elías dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán indecisos? Si es por Jehová, sigan a Jehová. Primero de Reyes 18:21. También su vestimenta. Segundo de Reyes 2:8. También su preparación en el desierto. Y además, el estar cerca del Jordán. Segundo de Reyes 2:6. Es como cuando uno ve a alguien vestido de la época, se ve una persona o trata de asimilar el recuerdo de la realidad con lo que está representando esa realidad cuando miramos hacia el pasado. La gente contempló a Juan el Bautista, contempló quién era el que anunciaba a Juan el Bautista, Jesús el Mesías. Ahora vamos a ver el último punto de esta escuela sabática del video de hoy, que es Cristo y la profecía bíblica. Marcos es extremadamente bíblico. Todos los evangelistas son extremadamente bíblicos y se basan en el Antiguo Testamento. Quiere llevar tu mente a la profecía del Antiguo Testamento. Había llegado el establecimiento del reino espiritual del Cristo, del Mesías, del segundo Adán, porque el primer Adán había entregado el dominio del mundo al Dios de este siglo, que es obviamente Satanás. Nota en el versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que está haciendo Marcos es justamente, hay un tiempo, hay un kairos, se usa la palabra en griego kairos, que es un tiempo específico, un tiempo particular, no es un
un cronos, una cronología de tiempo, sino es algo puntual, es un evento puntual en la historia. Es la profecía esperanzadora más clara de la llegada del Mesías aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es esa profecía? Es la profecía obviamente de las 70 semanas. Porque Jesús dijo, se está cumpliendo el tiempo. Miren lo que aconteció con mi bautismo. El bautismo es la unción, Jesús como el ungido. Esta profecía describe el ungimiento de Cristo según Hechos 10:38. Luego fue predicando el Evangelio, el reino de Dios. Y cuando Jesús predicó y abrió su boca para evangelizar a los que lo escuchaban, dijo, el tiempo se ha cumplido. Jesús, dice el apóstol Pablo, que vino cuando Dios lo trajo en su justo momento. Por eso, nosotros tenemos que estudiar la profecía de las 70 semanas. Obviamente que no tenemos el tiempo de estudiarlo, pero si miramos un poquito la profecía de las 70 semanas, es una profecía que anuncia de que el pueblo de Israel en 490 años iban a disfrutar de la presencia del Mesías en su medio. Se describe allí diferentes actividades que se iban a hacer. Fíjate en Daniel, si me acompañas, Daniel capítulo 9. Vas a ver que en este capítulo se hablan de ciertas cosas que iba a hacer el Mesías. Dice, 70 semanas están cortadas, van a ser destinadas para los asuntos de tu pueblo. Y tu pueblo va a disfrutar, dice, la culminación de la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Obviamente que no podemos explicar todos estos aspectos, pero lo que está hablando es funciones de Cristo Jesús en diferentes líneas. Se iba a sellar la visión y la profecía, o sea, iba a haber una confirmación de todo lo que los profetas decían. Iba a haber una culminación de todos los pecados que se estaban haciendo. Además de eso, dice, iba a llegar la justicia perdurable. Jesús, Cristo, nuestra justicia. Y luego dice el pasaje, ungir al santo de los santos. Es la recepción plena del Espíritu Santo. En esta profecía se anuncia la devolución de lo civil, lo teocrático y lo edilicio del pueblo de Judá. Dios dice, desde la salida de la orden, allá en el versículo 25, desde la salida de la orden, ahí está el inicio, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está el punto final. Dice, para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, se le iba a devolver el orden civil teocrático al pueblo judío y también se le iba a devolver todo lo que eran los muros y las construcciones edilicias del pueblo. Luego dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, en estas 69 semanas van a ser destinadas a la organización del templo, a la construcción de la ciudad, a la organización civil y a la erección de todo lo relacionado, toda la estructura del pueblo hebreo. Y es interesante que luego dice que todo este proceso va a ser en tiempos angustiosos. Allí estaban los samaritanos oponiéndose a la construcción de la ciudad, el sistema de sacrificio. Satanás tenía también sus emisarios. Y dice en el versículo 26, esta es la semana 70, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Dice, y nada ya le quedará. En la semana última iba a ocurrir justamente la muerte del Mesías. Dice el versículo, el pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe es Cristo, que ha de venir, destruirá la ciudad. Nota que allí va a ser porque rechazaron a Cristo, el imperio romano
iba a venir a destruir a Jerusalén. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego el versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá van a culminar todo lo que es el sistema de sacrificio, todo lo que es los ritos, las ceremonias, todo lo que es el santuario y todas las actividades que se hacen en el santuario. Y ya ahora no vamos a mirar a Jerusalén, al Medio Oriente. Ahora el Señor Jesús, dice la Biblia, que se cortó el velo de arriba hacia abajo, y ahora nosotros podemos mirar y ir hasta la presencia de Dios gracias a lo que hizo Cristo. Ya no necesitamos el santuario terrenal. El santuario terrenal nos sirve en la escritura bíblica, que de hecho no hay un santuario terrenal hoy en día. Nos sirve en la descripción bíblica para mirar cómo funciona el santuario celestial. Por eso tenemos que estudiar el libro de Éxodo, de Levítico, la carta a los Hebreos, el Apocalipsis, que también se estructura en el santuario. Si no, no vamos a entender Daniel, por ejemplo, estos libros tan importantes de la Biblia. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después del año 27, cuando Jesús fue ungido, fue bautizado, Jesús muere en la cruz. Todas las ceremonias, todos los ritos, todos los sacrificios quedan caducados. Terminan, se acaban. Ya no hay más actividad sacerdotal en la tierra. Ahora el sacerdote y sumo sacerdote asciende al santuario celestial y entrega todos los servicios al pueblo que sigue por fe a Jesús en las funciones del santuario celestial. El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial obviamente tuvieron su cese. El lector del Antiguo Testamento obviamente que comprendía claramente la profecía del tiempo de Cristo. A nosotros por ahí nos cuesta porque estamos alejados o no nos relacionamos tanto con las profecías del Antiguo Testamento, pero el pueblo estaba obviamente relacionado con las profecías de Dios. Esta es la profecía mesiánica, la profecía cristocéntrica más importante de toda la Escritura. Y Marcos dice, mira, si quieres conocer quién es Cristo, investiga esa profecía en las 70 semanas. Esa profecía te va a llevar a su ungimiento, te va a llevar a su muerte, a su resurrección, y te va a hablar acerca de la misericordia de Dios durante 3 años y medio más para con el pueblo judío. El pueblo judío finalmente rechaza y manifiesta su rechazo en la devolución profética que hace Esteban, una actividad profética de juicio. Allí lo puedes leer en Hechos 7. Y finalmente los judíos lo que hacen es rechazar al Señor Jesús. Se cierra el ciclo para el pueblo judío. El pueblo judío ya no es más representante de Dios aquí en la tierra. Ahora nosotros podemos, si es que así lo deseamos, ser parte del pueblo de Dios, el pueblo hebreo de Dios, no descendiendo de Abraham sanguíneamente, genéticamente, no, sino que ahora somos judíos gracias al Señor Jesús. Nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos una descripción clara, la profecía más importante que hay de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y eso involucra un estudio simétrico entre ambos testamentos. El tiempo se ha cumplido. Nosotros tenemos que escuchar a Marcos hablándonos del Evangelio. Nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer con la información que ahora tenemos. ¿Será que nosotros vamos a seguir mandando en nuestra vida? ¿O será que vamos a tener una respuesta para con el Evangelio que nos trae Marcos? ¿Vamos a escuchar el mensaje de Juan el Bautista? ¿Vamos a reconocer de que somos pecadores? ¿De que necesitamos de Cristo? ¿De que no somos buenos? ¿De que no somos dignos ni siquiera de desatar sus sandalias? ¿Será que nosotros estamos teniendo una conducta de desprecio hacia el Evangelio? El Evangelio se aprecia, ¿sabe cuándo? Cuando se sabe que estamos en malas
noticias. Cuando hay situaciones desastrosas, las buenas noticias cobran sentido. Si por ejemplo alguien te dice, mira, yo tengo la cura del cáncer, y es una cura 100% efectiva, y te lo doy gratis, no te cobro nada, pero tú no tienes cáncer, me vas a decir, bueno, gracias por la información, después te veo y te consulto, te agradezco por ser tan amable. Pero mira, si tú tienes cáncer, vas a apreciar esa buena noticia, la vas a aceptar y te la vas seguramente a aplicar. Porque el Evangelio se aprecia en contraste con lo malo. Lo malo es que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva cayeron en pecado y nos sometieron a todos nosotros a una era de esclavitud, a una condición de perdición. Pero nosotros sabemos que Jesús es el Evangelio de la buena noticia, el Evangelio de un concepto militar que se traen buenas nuevas, de que el equipo de Dios está venciendo, de que el equipo de Cristo va ganando y va a tener éxito finalmente. Nosotros tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con el Evangelio que nos presenta Marcos en los versículos que leímos, Marcos 1, 1 al 13. ¿Será que nosotros entendemos que debemos escuchar lo que nos da el Antiguo Testamento acerca de Cristo? ¿Será que rastreamos a Cristo en el Antiguo Testamento? Ojalá que nosotros podamos aplicar este mensaje de Marcos, comprender de que el evangelista fue transformado por el Evangelio, cambió su vida en la persona de Cristo Jesús. Él nos dejó un mensaje para que podamos entender de que el camino del cristiano es un camino de entrega. El camino del Salvador lo fue y nosotros también lo tendremos que pasar tarde o temprano. Deseamos que este estudio te haya bendecido, sea de bien para vos, para tu familia, para los tuyos, que los puedas compartir. Y si el Señor lo permite, nos encontramos en algún otro estudio. No te pierdas estos estudios de Marcos. Nosotros te hacemos una intro general, como un mapeo general completo, pero tú lo puedes estudiar de forma más detenida. Que seas muy feliz, que tengas buena semana. Nos encontramos en un próximo videito si el Señor lo permite. Cuídate mucho y será hasta la próxima. Chao, chao.